Hola a todos, te saluda Yamilet. Es un gusto poderte tener por acá. ¿Alguna vez has comido sándwiches muy crocantes y súper deliciosos? Hoy te enseño cómo prepararlos. Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún solo detalle. Estos serán los ingredientes, te los muestro, pero de igual manera yo te los dejaré en la cajita de descripción. Arrancamos rallando un repollo del lado más grueso del rallador. Agregamos un poco de sal y exprimimos todo el líquido. Esto es muy importante ya que el repollo lo usaremos como relleno acompañado con el resto de ingredientes y esto evitará que nos quede exceso de líquido en la preparación. Cuando ya vamos haciendo eso, ponemos en un recipiente limpio. Vemos cómo sale toda el agua que contiene el repollo. Y ya teniendo listo el repollo, el siguiente paso es rallar la zanahoria. Y si esto te está gustando y aún no te suscribes, te invito a que consideres suscribirte. Es gratis para ti y a mí me haría muy feliz. Luego vamos a triturar 2 dientes de ajo. Yo lo hice con esta maquinita, pero puedes cortarlo. También vamos a cortar un trocito de cebolla finamente picado. Esta es una receta bastante diferente que la puedes hacer en fiestas, en eventos, en lo que tú tengas. Es un poco trabajosa, pero la verdad vale mucho la pena hacerla. Vamos a continuar cortando un trocito de pimientos. Estoy utilizando pimiento rojo, pero si tienes de los 3 colores, puedes ponerle de los 3 colores. Luego vamos a cortar un poco de perejil finamente picado. Y en una sartén vamos a agregar un chorrito de aceite. Estoy utilizando aceite de aguacate, ya que una amiga me sugirió que el aceite de oliva llevado a altas temperaturas es dañino para la salud. Así es que seguí sus tips y de igual manera te invito que si tienes más sugerencias, yo estoy abierta a comentarios y a sugerencias, ya que eso me ayuda en mi crecimiento personal. Y así puedo compartir más cosas con todos ustedes. Vamos a saltear todos los vegetales, añadimos el pollo y movemos por unos minutos. Esto es un proceso muy fácil ya que el pollo está previamente cocinado y los vegetales que estamos utilizando son de poca cocción. Luego vamos a añadir el repollo y mira lo fácil que es esta receta y muy deliciosa. Te invito a que la prepares y me cuentes en los comentarios cómo te va. Añadimos el perejil y ahora simplemente vamos a sazonar con una cucharadita de sal, una de pimienta y una cucharadita de tomillo para darle un toque diferente a esta receta. Movemos y listo. Ya tenemos este relleno muy diferente, muy rico, bajo en grasa. Y ahora el siguiente paso es cortarle las orillas al pan. Estoy utilizando pan blanco. Puedes utilizar también pan integral. Cortamos las orillas. Y el siguiente paso es que vamos a estirar los panes para que nos queden muy delgaditos y sean fáciles de rellenar, y cuando los metamos en el horno nos queden súper crunchies y súper tostaditos. Estiramos con mucha paciencia y mira lo fácil que es. Puedes utilizar cualquier utensilio que tú tengas en casa. Si no tienes rodillo, puedes usar un vaso o lo que se te haga más fácil conseguir. Cuando ya tenemos todo estiradito, vamos con una brochita a añadir un toquecito de mantequilla derretida, unas hojitas de kel y colocamos el relleno de pollo. El kel puedes omitirlo si es de tu preferencia no hacerlo, lo puedes omitir, igual te va a quedar delicioso. Ahora enrollamos y hacemos presión a ambos lados.
con un tenedor nos ayudamos para lograr a sellar, pero si no te quedan muy sellados no te preocupes, no pasa nada, ya que como no los vamos a llevar a fritura ni los vamos a meter en contacto con líquidos, el relleno no se te va a salir y te van a quedar los rollitos bien hechos, bien bonitos, parecido a unos taquitos o unas flautas, no sé cómo le digan en tu país. Con esta receta puedes consentir a los más peques de la casa. Te aseguro que se pondrán muy felices y les encantará esta receta. Luego vamos a barnizar con un poquito más de mantequilla. Añadimos unas semillas de sésamo o ajonjolí y mira, lo metemos al horno durante unos 10 minutos aproximadamente a 350 grados con horno precalentado. Y les vamos dando la vuelta para que nos quede un tostadito uniforme. Y mira qué delicia, súper tostaditos, súper bien formados. Nadie va a saber que es pan excepto tú que los estás haciendo. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva receta y los espero en una siguiente. Gracias por estar aquí. Adiós.